es bien poco el desarrollo o el énfasis que se le da dentro de la malla curricular en las distintas carreras de ingeniería, ¿ya? Creo que es un punto interesante a desarrollar en la formación de los futuros ingenieros, ¿ya? Así que me parece súper bueno eh, la pregunta que me haces y me imagino que está ligada a un ramo, ¿cierto?, que tú estás haciendo. Así que súper bien. Mira, contestando tu pregunta, creo que es súper importante. De hecho, para mí es uno de los temas claves en la formación que deben tener los ingenieros. ¿Por qué? Porque ocurre que dentro de la malla académica hay muchos ramos que son científicos o digamos, de un lado académico muy ligado al número o al tema matemático, por así decirlo, ¿ya? Datos duros. Y de formación, y esa es, digamos, la formación en general que uno recibe. Y en el mundo laboral, uno se da cuenta que si bien es cierto, son importantes todos esos conocimientos duros, esos conocimientos académicos, ¿cierto? Científicos, de desarrollo, digamos, profesional, digamos, que tiene que ver con el conocimiento, si bien es cierto, es muy importante, pero también es muy importante la formación personal. Y siento que eso es un elemento clave, mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Es un elemento clave a la hora de comenzar una trayectoria profesional, ¿ya? ¿A qué me refiero? Al desarrollo de habilidades blandas, básicamente saber relacionarse, ya sea con tus compañeros o colegas de trabajo, como también con las distintas jerarquías, porque todos sabemos que en el mundo laboral hay jerarquía, ¿cierto? Uno tiene un jefe, detrás del jefe de uno hay otro jefe, y así. Y además de eso, uno interactúa sobre todo en las áreas de ingeniería, uno interactúa con otras áreas que le llaman áreas clientes a veces dentro de la organización, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista es muy importante, muy relevante eh, saber relacionarse con las personas, ¿ya? El tema de la comunicación, eh, lo que te decía, el desarrollo de las habilidades blandas, la empatía, etcétera, etcétera. O sea, es muy relevante. Muchas gracias. Uh -huh. Te pregunto ahora, Gabriel, ¿qué habilidades personales crees que fueron más importantes en su formación como estudiante de ingeniería y cómo las desarrolló? Las habilidades más importantes. A ver, una de las habilidades importantes creo que es el tema de, bueno, primero, tener la capacidad de expresar ideas. Le voy a poner acá, estoy tomando nota de algunas cosas para que no se me olviden, ¿eh? Una de las cosas importantes es tener la capacidad de expresar ideas en público, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que uno cuando está ya inserto en el mundo laboral, trabaja en equipo, ¿ya? Generalmente la gente no trabaja sola, digamos, ¿ya? Si bien es cierto, hay ciertos trabajos en los cuales el desarrollo de entrega de proyectos, etcétera, como en la programación, por ejemplo, es más bien un trabajo que uno realiza eh, de manera autónoma, por así decirlo, pero también es importante la interacción que se tiene con los equipos de trabajo, ¿ya? De ahí un elemento clave a la hora de interactuar con estos equipos de trabajo
porque el trabajo en equipo es clave en el desarrollo profesional, es tener la capacidad de expresar tus ideas de manera clara frente a tu equipo de trabajo. Me refiero expresar ideas, hacer consultas, interactuar con el equipo de trabajo, hacer presentaciones también, ¿ya? Creo que es muy importante poder desarrollar ese tipo de habilidad, ¿ya? Y eso es un elemento clave. Yendo un poquito más al mundo de la informática, quizás, que yo, por mi vida profesional, por los años que trabajé, digamos, yo estaba más orientado siempre orientado al área de proyectos, ¿ya? El área de ingeniería de procesos y tecnología. Entonces trabajaba muy de la mano con la gente de las áreas técnicas y ahora con las nuevas metodologías ágiles y todas las cosas que hoy día están trabajando, un elemento clave es la comunicación, ¿ya? La comunicación con el equipo de trabajo. Y eso es un punto súper relevante que en las mallas curriculares y en los distintos asignaturas que se tienen en las universidades se deba trabajar, ¿ya? Trabajo en equipo, en los cuales cada persona tenga que desarrollar algún tema, presentar algún tema, interactuar con los compañeros, digamos, hacer presentaciones, trabajar ese punto, digamos, es clave, ¿ya? Porque uno en el mundo laboral se ve enfrentado a eso y además se ve enfrentado a tener que interactuar con áreas que no necesariamente son áreas técnicas, ¿ya? Que son áreas comerciales, por ejemplo, que son áreas de, no sé, de finanzas, otras áreas. Entonces uno tiene que tener la capacidad de entender también el lenguaje de otro tipo de áreas dentro de la empresa, ¿ya? No me refiero con eso a ser un experto, por ejemplo, en finanzas, ni en temas comerciales, ni mucho menos, pero sí tener la capacidad de interpretar los requerimientos que pudiesen tener los clientes internos en la organización, ¿ya? Y junto con eso, tener la capacidad de interactuar y saber interpretar lo que los clientes internos o las áreas organizacionales al interior de la empresa requieren, ¿ya? Así que el desarrollo de las habilidades blandas siento que es un tema muy, muy relevante, ¿ya? Es lo que te comentaba recién, poder interactuar con otras personas, hacer presentaciones que sean claras y precisas, ¿ya? Es tener la capacidad de entender, de interpretar lo que el cliente interno requiere, porque eso finalmente después se lleva a un proyecto. Los proyectos llevan tiempo, el tiempo se traduce en dinero, es plata para las organizaciones, por lo tanto es muy relevante el saber interpretar y entender claramente lo que requiere la organización en términos del desarrollo de proyectos. Y eso, básicamente. No sé si hay otra pregunta por ahí. Te nombré varios puntos, sí. Dentro de lo que te acabo de decir. Hay varias cosas que no sé si alcanzaste a tomar nota ahí, pero te hablé así, en términos muy resumidos, de la capacidad de hacer presentaciones, tener la capacidad de entender, ¿cierto? Desde el otro lado, los requerimientos internos, saber hacer estas presentaciones de manera clara, precisa, concisa, muy resumida, y también creo que es un punto importante el confirmar, porque a veces uno cree o uno entiende ciertas cosas, pero es bueno siempre tener la capacidad de confirmar si efectivamente lo que te están transmitiendo es lo que tú entendiste o no, ¿ya? Muchas gracias. Y hay otras cosas que tienen que ver con la capacidad de liderazgo, el manejo de equipo. Bueno,
y ahí, bueno, cada uno tiene habilidades más desarrolladas que otros. No todos van a ser líderes dentro de un equipo de trabajo, pero la idea es que todos tengan cierto grado de liderazgo dentro de un equipo de trabajo, de un equipo de proyecto. Sí. ¿Y cómo gestiona las situaciones de alta presión o de incertidumbre en su trabajo cotidiano? Alta presión e incertidumbre. Oye, son dos temas muy claves, ¿eh? En el ambiente en el ambiente laboral y sobre todo en las áreas de ingeniería, ya sea de proyectos de tecnología o otro tipo de proyectos, siempre uno se ve sometido a estrés, a presiones, eh, y hay un tema que es muy clave, que es el tema justamente de lo que me pregunta, de la incertidumbre. ¿Por qué? Mira, los proyectos, bueno, siempre detrás de todo esto, esta implementación de proyectos, hay dinero, ¿cierto?, invertido por las empresas, hay ciertos compromisos que uno tiene que cumplir en plazo y, y es importante, además de definir cuáles son esos tiempos que uno tiene comprometido, cuáles son los recursos. Vamos a hablar de recursos, para no hablar necesariamente de plata o dinero, hablemos de recursos, ¿ya? Cuando hablo de recursos, me refiero a tiempo, dinero y cualquier otro tipo de recurso material que se requiera, de software o hardware, lo que sea, para poder implementar un proyecto, ¿ya? Entonces tenemos por un lado el tema de los recursos requeridos, ¿cierto? Y el plazo de implementación, al cual el equipo de proyecto, después de analizar, ¿cierto? De analizar el requerimiento, lo que se requiere implementar, uno dice ya, me voy a demorar tanto tiempo y necesito tales recursos, ¿ya? Lo que te estoy diciendo ahora de manera súper simplificada es clave a la hora de comprometerse con ciertas fechas de implementación. ¿Y por qué? Porque cada fecha, digamos, que se vaya corriendo, fecha que no se cumpla, eso implica, junto con el atraso del proyecto, puede implicar el requerimiento o la necesidad de incorporar al proyecto mayores recursos, ¿ya? Y eso se traduce, como te decía, tiempo, dinero, etcétera, personas. Entonces, eso genera una alta presión, ¿ya? Desde el punto de vista de la persona o el área, digamos, que te está pidiendo esto, porque hay plazos comprometidos. Entonces, una forma de ir manejando eso, y yo creo que es un elemento clave, que es lo que está dentro de tu pregunta también, el tema de la incertidumbre, ¿ya? ¿Cómo manejar la incertidumbre? Porque, ¿qué ocurre? Que uno, en el desarrollo del proyecto, te puedes encontrar con distintos imponderables, ¿cierto? Entonces, hay un elemento que es clave, que es tener la capacidad de identificar cuáles son esos imponderables, ¿ya? Me refiero con eso a imponderables que pueden afectar el desarrollo del proyecto, ¿ya? Te voy a dar un ejemplo. Mira, nosotros desarrollamos el proyecto, el software, por ejemplo, la parte de voy a separar desarrollo, una etapa de prueba o de QA que se llama, y después viene una etapa de implementación. Supongamos que en los tiempos de desarrollo ya estuvieron bien, se cumplió,
Pero resulta que después viene una etapa de QA, donde hay que tener los ambientes preparados para poder realizar las pruebas, y muchas veces nos encontramos que con otros proyectos que se están desarrollando en paralelo, porque aquí en general las empresas no trabajan con un solo proyecto y se focalizan en uno, sino que pueden tener varios proyectos trabajando en paralelo, y generalmente es así. Y esos proyectos en paralelo empiezan a competir, entre comillas, unos con otros, ¿ya? Entonces es súper importante la etapa de planificación, tener una correcta planificación y coordinación con otras áreas de trabajo que estén involucradas directamente con el desarrollo del proyecto. Ser capaz de identificar todas las áreas que van a interactuar con tu proyecto, hacer reuniones de coordinación, ¿ya? Coordinación, seguimiento, súper importante, para ir identificando ciertos riesgos, ciertos problemas, ir bajando la incertidumbre y poder cumplir con los plazos establecidos. Entonces, el tema de la coordinación, el tema de la comunicación, son elementos clave para poder bajar la incertidumbre. El tema, tener la capacidad de identificar posibles riesgos, eso hace que el proyecto se pueda manejar de mejor forma y poder cumplir con los plazos establecidos. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué rol juegan sus relaciones con tus compañeros de trabajo en su práctica profesional? La relación con los compañeros de trabajo. Mira, creo que, bueno, es un elemento clave, ¿eh? Cuando hablamos de la relación con los compañeros de trabajo, a ver, eso para mí es un elemento clave, tener un buen ambiente de trabajo, un buen clima laboral, son elementos básicos y importantísimos, que pueden influir ya sea de manera positiva, como también de manera negativa en el desarrollo y en la entrega de un proyecto, ¿ya? Siempre las empresas en general buscan, y hay áreas, bueno, están las áreas de recursos humanos o de desarrollo de personas, como quieran llamarle, que siempre están tratando de generar un ambiente laboral que sea adecuado, que permita el desarrollo de cada una de las personas que trabajan en los distintos equipos. Pero por otro lado, dentro de los equipos también es importante que cada uno, cada persona, procure, ¿cierto?, tener una buena disposición al diálogo, tener la capacidad de poder manejar conflictos. Siempre pueden haber diferencias de opiniones, eso siempre se va a dar, ¿ya? Lo importante es tener la capacidad de empatía, de escucha, y que la persona, supongamos que hay un encargado de una jefatura o un líder de un equipo de trabajo, procure mantener un buen ambiente. Porque piensa que uno está gran parte del tiempo, ya sea en una oficina, bueno, ahora está el tema del trabajo de manera telemática, pero es muy importante mantener una buena relación con tu equipo de trabajo. Cuando el equipo de trabajo está consolidado, se siente bien, se levanta, digamos, sabe que tiene que ir a trabajar, pero lo espera un buen ambiente de trabajo, entretenido, todo resulta mejor, todo se da de manera más fluida, todo se va dando de mejor forma. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos una parte que es de pensamiento, digamos, de pensamiento analítico, ¿cierto? Pero también tenemos una parte súper importante que tiene que ver con las emociones, ¿ya? Y eso en el fondo es lo que genera un buen ambiente de trabajo, estar emocionalmente bien, ¿ya? Estar contento, alegre, y eso influye
de manera muy importante en lo que es el desarrollo del trabajo y en el éxito también de los proyectos. Así que es un elemento muy importante. Hay una serie de cosas que se realizan en las empresas para procurar tener un buen ambiente de trabajo, ¿ya? Un ambiente que sea distendido, tomarse el tiempo digamos, de hacer pausas, break, celebrar los cumpleaños, celebrar los éxitos, los pequeños éxitos, los pequeños hitos que se van cumpliendo, hacer pequeñas celebraciones, reconocimientos a los equipos, ¿ya? Tener un buen ambiente también es algo clave. Dice, ¿qué problema o dificultad recurrente observan los y las nuevas ingenieros e ingenieras jóvenes que se integran al mundo laboral? ¿Y cómo se manifiesta ese problema? Problemas y dificultades Recurrente que observa en los nuevos ingenieros jóvenes que se integran al mundo laboral. ¿Y cómo se manifiesta este problema? A ver, yo no sé si llamarlo problemas bueno, o dificultades, ¿eh? Mira, creo que es importante que la formación, me voy a ir por un lado de la formación académica y ver cómo eso influye en el mundo laboral cuando un ingeniero está partiendo con el trabajo, digamos, ¿ya? Llega ahí a su puesto de trabajo, a sentarse el primer día y empieza a interactuar, ¿cierto?, con otras personas y con otros equipos de trabajo y empieza a hacer la pega. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces ocurre que estos ingenieros jóvenes que están comenzando a trabajar, nunca, obviamente, se han visto enfrentados a un ambiente laboral, digamos, en la práctica. Entonces, creo que es importante que sepan, digamos, a lo que se van a ver enfrentados cuando empiecen a trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Creo que dentro de la formación académica, las prácticas profesionales son un elemento clave. O sea, el tema de las prácticas profesionales, que no siempre se les da la importancia que tienen, digamos, son un elemento clave porque en el fondo permiten que dentro del desarrollo del estudiante vaya teniendo cierto acercamiento a lo que es el mundo laboral, ¿ya? Entonces, un elemento clave para mí son las prácticas profesionales. No saltarse esas prácticas profesionales y ojalá que esas prácticas profesionales se realicen de manera presencial. O sea, que haya una interacción con otras personas en el mundo laboral real, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque he identificado que muchas veces los ingenieros cuando empiezan a trabajar, tu primer trabajo, no conocen muy bien, digamos, cómo funciona, cómo es el desarrollo organizacional dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, un elemento clave, todas las empresas tienen, digamos, una estructura más o menos parecida, ¿ya? Es conocer la estructura organizacional. O sea, un ingeniero que llega, es importante que sepa que existen estructuras organizacionales, existen diferentes áreas, ¿cierto? Y entender cómo trabajan sin ir, digamos, sin tener un conocimiento tan profundo, digamos, de las otras áreas, pero sí entender lo que hacen cada una de las áreas, ya sea el área de desarrollo de personas, el área de finanzas, las áreas comerciales,
las áreas legales también, eh, las áreas, no sé, ejecutivas, las áreas de venta, etcétera, ¿ya? Es súper importante que sepan, digamos, conozcan que existe una estructura organizacional y ellos, y que el ingeniero que está empezando a trabajar sepa, digamos, dónde está su lugar dentro de esta estructura organizacional. Eso por un lado, ¿ya? Por otro lado, es muy importante que el ingeniero o la persona que está empezando su vida laboral sepa un poco, digamos, al menos tener una noción del negocio. Siempre es importante tener la noción del negocio. ¿Por qué? Porque cuando llega un ingeniero, le piden una tarea particular, él tiene que entender que esa tarea, ese trabajo que está realizando, tiene un porqué, tiene un objetivo, ¿ya? Y ese objetivo apunta a un objetivo que tiene que ver con la organización, que tiene que ver con la entrega de algún producto o servicio a un cliente, porque generalmente detrás de todas las empresas, de todas las organizaciones, ya sea de distintos rubros en la industria, ¿ya? Siempre detrás de eso hay un negocio, hay un producto, un servicio que se quiere ofrecer, que se quiere vender. Entonces, es bueno que conozcan un poco del negocio en el cual están trabajando, ¿ya? Entonces, te nombré dos cosas que son claves. Una es conocer el lugar que tiene ese ingeniero que está empezando a trabajar dentro de la organización, que conozca la organización, digamos. Y otro elemento clave es conocer el negocio, ¿ya? ¿Qué producto se vende? ¿Cuáles son las necesidades del cliente final? ¿Por qué le estamos ofreciendo ese producto? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuál es el core, digamos, del negocio? ¿Ya? Esas cosas creo que son interesantes que se desarrollen y que los ingenieros que están comenzando a trabajar las sepan, digamos. Bueno, y para finalizar, si pudiera volver al primer año de la universidad, ¿qué haría diferente en términos de gestión personal? Primer año de la universidad, en términos de gestión personal. A ver, es que lo que ocurre es que creo que las mallas académicas, sobre todo en los primeros años, son como bien estructuradas y están como bien, en ingeniería están como bien definidas a los ramos ya sea matemáticos o los ramos técnicos. Eh, pero sería bueno quizás que dentro de toda esta teoría, ¿cierto? Esta teoría que uno empieza a aprender en los primeros años, en primer año sobre todo, eh, saber un poco para qué sirve, ¿ya? Porque en el fondo uno llega a primer año, empieza a aprender ciertos distintos ramos, cálculo, álgebra, sobre todo en el área de ingeniería, computación, física, etcétera. Y uno dice, bueno, está ahí estudiando, aprendiendo, pero uno muchas veces se pregunta cuál es el aporte que eso va a tener dentro de tu carrera, digamos, profesional. ¿De qué te sirve, digamos? ¿Ya? Entonces creo que sería interesante que, que las mallas curriculares en las universidades, quizás desde el principio, o incorporarlo como dentro de cada uno de los ramos, eh, quizás una breve explicación, digamos, del aporte, digamos, que puede tener ese ramo en específico dentro de tu formación como ingeniero y en el aporte que va a tener posteriormente en el mundo laboral, ¿ya? Muchas veces, claro, los alumnos estudian y ni siquiera se cuestionan y nadie les explica, digamos,
¿De qué te sirve aprender cálculo, estudiar álgebra, aprender física teórica? Que son ramos que uno ve quizás muy abstractos o no le ve la aplicación práctica, ¿ya? Entonces es importante manifestarles a los alumnos, que los alumnos entiendan que todo esto en el fondo tiene que ver con la formación, que yo lo aprendí después con el tiempo, que quizás no me lo dijeron al principio en la universidad, tiene que ver con la capacidad de desarrollar el pensamiento analítico, ¿ya? Todas estas cosas que uno aprende, todo el conocimiento que quizás uno no lo ve, de qué forma lo puede aplicar en la práctica, y quizás no lo apliques en la práctica directamente en tu trabajo, pero sí te permite desarrollar el pensamiento analítico. Y eso sí, uno lo aplica en el trabajo, uno lo puede llevar a la práctica, ¿ya? El tener la capacidad de identificar un problema, analizarlo, ver las distintas posibilidades. Volvemos a la última pregunta. Sí, ya. La última pregunta decía, si pudiera volver al primer año de la universidad, ¿qué haría diferente en términos de gestión personal? Ya. Bueno, algo te alcancé a adelantar antes que se nos cortara la reunión, y para cerrar, te decía de manera resumida, digamos, que era importante entender en primer año de la universidad cuál es el aporte personal, el aporte profesional, que los ramos de primer año te van a permitir desarrollar ya con el foco, digamos, en la gestión personal, cuando tú tengas que comenzar tu vida laboral, ¿ya? Y lo que te decía es algo que en realidad todos se preguntan, digamos, al principio, que tiene que ver con de qué te sirve tener todos estos ramos, ya sea cálculo, álgebra, hablo de mi perspectiva, digamos, de los ramos que yo recuerdo que tuve en primer año, cálculo, álgebra, física, computación 1, y tanta teoría, ¿cierto? En el fondo, ¿de qué te sirven esas cosas? Y lo que te decía, era importante transmitir que en el fondo, y de ahí quizás un poco la importancia de que el docente, digamos, pueda transmitir de qué manera esto aporta a tu formación personal y profesional. Y te hablaba del pensamiento, del desarrollo del pensamiento analítico, ¿ya? Que es uno de los factores que son importantes. Efectivamente, el pasar por el principio de pensar y de resolver los problemas, ¿ya? Problemas, en general nos referimos a los desafíos que uno se enfrenta en el mundo laboral, ¿ya? Desarrollo del pensamiento analítico, identificar cuál es el problema que tú tienes que resolver, de qué forma lo voy a resolver, ¿ya? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cuál de esas herramientas para resolver ese problema voy a escoger? ¿Cuál es la más fácil, la más rápida? ¿Ya? Y tomo una decisión una vez que lo analizo y resuelvo ese problema. Entonces, el desarrollo de ese pensamiento analítico es clave y es lo que uno en el fondo después como ingeniero aplica a su vida profesional, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de lo que tú me preguntabas, que es la gestión personal, ese elemento, entender eso, es clave cuando uno está comenzando su carrera profesional, ¿ya? Y eso uno no lo sabe o no lo puede instruir tan fácilmente. Entonces es importante que desde el punto de vista académico, no sé si exista algún ramo específico o algo, pero sí
se transmita eso al estudiante para que el estudiante pueda entender desde ya qué sentido tienen estos ramos en primer año. Eso por un lado. Por otro lado, la interacción con tus compañeros de estudio, eh, el formar, y creo que es súper relevante también, el formar equipos de estudio, grupos de trabajo, ¿cierto? Que a veces de manera natural los alumnos se van relacionando entre sí, se van conociendo, se van forjando amistades, se van generando grupos de estudio, y estos grupos de estudio también son claves porque en el fondo tienen que ver con la forma en la cual, entonces creo que también es clave que se incentive desde el primer año el desarrollo de estos grupos de estudio, ¿ya? Porque en el fondo uno interactúa con otras personas, pues eso tiene que ver con la gestión personal. Y el compromiso, el trabajo en equipo, son cosas que son claves y que se tienen que ir desarrollando y, y trabajando, digamos, desde el primer año de la universidad, ojalá. Bueno, Eso. muchas gracias por su tiempo, disposición. Eh, Después voy a hablar para pedirle unos pequeños datos que necesito Ujú. ¿Ya? y eso sería todo. Ya, pues Krishna, encantado. Mucho Igual. éxito en el trabajo, en el proyecto, en el ramo que están desarrollando. Buenos días, soy Krishna Collarte y mi equipo es Oscar Díaz. Ambos somos de la Ingeniería Civil Informática de la Universidad del Paraíso. Esta entrevista se enfocaliza más para que nosotros conozcamos y eh, nos comuniquemos con otros ingenieros ya titulados y conozcamos su campo laboral. Aquí estamos con Felipe y nos va a explicar sobre su vida en el campo laboral de ingeniería comercial. Bueno, antes de comenzar la pregunta, al final de la entrevista te voy a pedir algunos datos que van a ser esenciales para la entrevista y para las preguntas. Ok, no hay problema. Ya. La primera pregunta es, ahora sí, ¿cómo ha influido el desarrollo de tus habilidades personales en tu trayectoria como ingeniero ya titulado? Bueno, el desarrollo de mis habilidades, en parte viéndolo desde la parte más universitaria, que obviamente te da desarrollo de habilidades blandas, también habilidades duras. Yo creo que hoy en día lo que más está preponderando en el campo laboral es lo que es la parte de habilidades blandas. O sea, hoy en día un ingeniero que solamente sabe la parte dura, digamos, de su trabajo, no es suficiente, ya está al debe, digamos, en el día a día en el campo laboral, así que en mi opinión es súper relevante el poder trabajar estas áreas y como te digo, hoy en día quien no lo haga ya está quedando fuera del campo laboral. Ya, una persona que no lo ha trabajado va a quedar fuera y eventualmente lo va a seguir siendo así. La segunda pregunta es, ¿qué habilidades personales crees que fueron más importantes en tu formación académicamente de ingeniería y cómo las desarrollaste? Mira, una de las habilidades más fuertes que tengo yo es la habilidad de liderazgo. Ya en general me manejo bien con los grupos, tengo la capacidad de mover equipos, de mover masas, que eso obviamente siempre te genera un valor agregado, tanto en lo universitario, a nivel estudiantil, como también en lo laboral. Ya te ayuda mucho porque te genera una capacidad de decisión mejor, por decirlo de alguna forma, para poder entender qué es lo más urgente, qué es lo más relevante, qué es lo más importante hacer. Y obviamente el tener un equipo siempre va a ser un plus
para, como te digo, lo laboral y también lo estudiantil. Ahora, ¿cómo gestionarías las situaciones de alta presión o de incertidumbre en tu trabajo cotidiano? Mira, en mi trabajo cotidiano en general tenemos niveles de presión alta. Estamos en un entorno de retail que la verdad que constantemente nos empuja a estar yendo un paso más adelante, a estar siempre atento a cuál va a ser la siguiente jugada, como se dice de manera coloquial. Y en realidad lo que hago yo es jerarquizar. O sea, lo que hago es jerarquizo, veo bien qué es lo más urgente. Ya el sentido de urgencia es algo que este trabajo la verdad que me ha desarrollado fuertemente. Y nada, el sentido de urgencia creo que hoy en día también es una habilidad que se suele adquirir, no es algo que con lo que se nace, es importante. Sin ello, la verdad que el funcionamiento en cargos ya de liderazgo suele ser complicado en los equipos. Ahora, ¿qué rol juegan tus relaciones con tus compañeros de trabajo en tu práctica profesional? En el ámbito de la práctica profesional es importante. Finalmente uno llega a un entorno donde las personas que están ya en la práctica inserta ya trabajan en este trabajo, digamos. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Ellos ya saben cómo es el día a día, entienden cómo ordenar de manera estructural su trabajo, entienden qué es lo más importante, qué es lo menos importante, y te van dando obviamente un soporte para que tú vayas entendiendo en el día a día qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué cosas hay que preguntar, qué cosas no se preguntan, etcétera. Entonces, obviamente es un pilar súper importante el que tus compañeros de trabajo te puedan dar el soporte, que tengan las habilidades blandas también para poder, obviamente, poder explicarte de buena forma, te pueden ayudar, que tengan la buena disposición para hacerlo. Y con eso la verdad que, por lo menos en mi caso en particular, cuando tuve mis prácticas profesionales, me ayudó bastante que mi entorno entendía la importancia de la práctica profesional, entendía que era una instancia donde estábamos recién nosotros ingresando de cierta forma al mundo laboral, donde obviamente las reglas son distintas. Ya no es un colegio, no es solamente un ámbito estudiantil, sino que ya hay decisiones que uno va tomando que tienen una repercusión sobre todo en la parte monetaria, donde hay una empresa que en general busca rentabilidad, ¿cachai? Hay un dueño que quiere tener ganancias de eso y las malas decisiones de su equipo, obviamente, sí lo van a impactar. ¿Ya? Entonces, el tener un entorno que te ayude a entender y ver eso y saber qué es lo importante en el trabajo es súper relevante. Ahora, ¿qué problema o dificultad recurrente observas en los nuevos ingenieros ya titulados que se integran al mundo laboral y cómo se manifiesta este problema? Mira, en general lo que ocurre con los ingenieros nuevos que se van incluyendo al mundo laboral es algo que ya es un poco conocido a nivel generacional de la redundancia de las generaciones más nuevas, y es que piden demasiada inmediatez en procesos, en flujos, y en general en las empresas, sobre todo las empresas más grandes, empiezan a tener estructuras más rígidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos chicos que se empiezan a insertar en este mundo laboral creen que pueden llegar a ellos fijar con su flexibilidad cuáles son los flujos y no funciona de esa forma. Ellos tienen que acoplarse a cuáles son los flujos, a cuál es la estructura, cuál es la forma de trabajo, cuál es el lenguaje y cuál es la cultura de la empresa. Ya que eso es algo que no en todas las partes explican, sería interesante que las universidades lo pudiesen hacer también. La cultura de una empresa es muy relevante. Hay veces que una persona puede ser la mejor en su trabajo, puede ser la mejor en habilidades duras, en habilidades ingenieriles, pero si no se acopla correctamente a lo que es la cultura de la empresa, no va a encajar y va a desentonar y se le va a hacer súper complicado el poder llevar a cabo un buen trabajo porque no comparte los valores de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué te puedo decir de tu pregunta en particular? La inmediatez es un problema eh, súper marcado hoy en día en las generaciones nuevas. Ya piden demasiada inmediatez, piden demasiada flexibilidad con ellos, pero ellos no dan el pie para tener la flexibilidad con la estructura, con la empresa, con personas que ya llevan más experiencia, que obviamente tienen otro ritmo de trabajo. Así que eso en realidad. Y ya para finalizar, si pudieras volver a tu primer año de universidad, ¿qué harías diferente en términos de gestión personal? Mira, yo creo que le daría mucho más, como dije en un principio, enfoque a las habilidades blandas. Ya, si bien mi carrera, mi universidad en particular, sí me desarrolló esa área,
porque estaba dentro del plan, obviamente. También faltó que de mi parte lo hubiese trabajado más. Ya, me enfoqué mucho en un principio en lo que eran las habilidades más duras, habilidades más de ingeniería, más de datos, que sí es importante tenerlo como base, porque sin ello la verdad que el bla bla, como se dice, no te ayuda mucho en el momento de tomar decisiones, pero yo creo que eso es importante haberlo podido trabajar, no lo pude hacer como lo debería haber hecho, así que si tuviese que volver al primer año, eso haría, o sea, trabajaría las habilidades blandas, un poco más quizás de conocimiento mismo de cómo leer a las personas, entender un poco más del lenguaje corporal, creo que son habilidades que sirven en el día a día del trabajo, y la verdad que, como te digo, si ustedes lo pueden trabajar en la universidad, es genial porque ya llegan con puntos adicionales ya al mundo laboral. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, disposición. Bueno, ahora te voy a pedir unos datos, que primero es tu nombre completo, Mi nombre es Felipe Iván Muñoz Cuellar, tu título, soy ingeniero comercial universidad donde estudiaste en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. y tu trabajo actual. Actualmente trabajo en Walmart, soy ejecutivo de cuenta, o CAM, de la quinta región, encargado de todo el formato central mayorista. Muchas gracias por tus datos y por responder estas preguntas. Listo, muchas gracias a ti.